habrá cumplido The Creator de Gareth Edwards, director de la pedazo de película, del pedazo de joyón, de la barbaridad que fue Star Wars Rogue One. ¿A quién no le gusta si le gusta Star Wars Rogue One? Si es de lo mejor que se ha hecho. También encargado de hacer una película indie que fue su primer gran éxito, que recomiendo muchísimo, Monsters. Y mi película favorita del Monsterverse, con escenas memorables de blockbuster, que me parece un peliculón del cual soy muy fan, Godzilla, que sé que dividió un poco en su momento a la audiencia, pero yo soy de los que ama esa peli por muchos motivos. Ha cumplido con esta peli que durante todos estos meses nos ha estado fascinando a todos, con ese tráiler, con esa cinematografía, con ese apartado visual, con esa propuesta de ciencia ficción que prometía beber de otras muchas películas, con un reparto con David Washington, este actor que bueno, no es que me mate, pero me parece un buen actor y creo que hace un papel muy de en su línea, ¿no? Que es ese papel frío que ya lo pudimos ver en Tenet, aunque también tengo que deciros que este actor pues sale en la película Infiltrados en el Ku Klux Klan con Adam Driver, que hace un papel muy diferente a su registro y también hace una muy buena interpretación, por si queréis verlo en otros lares. Y aparte un actor que a mí me encanta, que es Watanabe, se llama así su apellido, Ken Watanabe, que lo hemos visto, si no mal recuerdo, en Último Samurai. Último Samurai, qué barbaridad. Recientemente una serie que os recomiendo muchísimo, Tokyo Vice, etc. Y detrás de la fotografía, me queda así en lapsus parado, ¿quién está? Greig Fraser. ¿Quién es este señor? Bueno, Greig Fraser, director de fotografía de los mejores que hay ahora mismo del mundo. Dune, Greig Fraser, que ganó, de hecho, no sé si ganó el Oscar, creo que sí. The Batman, por el amor de Dios, sobra que os presenta Greig Fraser. Y detrás de la música, ¿quién está? Pues el maestro Hans Zimmer. Después de esta presentación, que quería darla así, porque digamos que la película tiene gente detrás muy potente en los apartados técnicos de dirección y de reparto, al menos conocidos. ¿Ha cumplido? Sí, ha cumplido, pero tiene peros. Y ahora me voy a explayar. Lo primero de todo es que esta película tenéis que verla en cines sí o sí. Si os estáis planteando, Sito, me gasto el dinero, Sito, estoy esperando a tu vídeo para ir al cine o no, ve al cine. Es una experiencia satisfactoria. O sea, tú terminas la peli y dices, coño, he visto una muy buena película de ciencia ficción, porque ya os lo digo, es una muy buena película de ciencia ficción que se queda a las puertas de ser un peliculón y que incluso si se hubiera trabajado más en ciertas cosas que voy a detallar, podría haber llegado mucho más lejos de lo que ha llegado. O sea, esta película, si digamos su trayecto es de aquí hasta aquí, podía haber hecho hasta aquí, ¿vale? No lo exagero, porque plantea algo que se puede haber explorado mucho más y no se explora. Y ahora os voy a decir el argumento, no va a tener ningún tipo de spoilers este vídeo y demás. Va a ser un vídeo un poco más largo, permitirme, pero pues como ya sabéis, esta película no me parece una excepción. Pero a pesar de ello, repito, es una película que también hay que apoyar porque ha costado 80 millones de dólares. Repito, 80 millones de dólares. Sí, es un blockbuster, es una película de alto presupuesto, pero dentro del alto presupuesto no ha costado 130, 150, 200, 300 como la mayoría de pelis de superhéroes, lo cual, para lo que ha costado y cómo se ve la película, es un escándalo. O sea, es un absoluto escándalo el apartado de fotografía de la película, el apartado sonoro de la película, el apartado visual, el apartado de dirección y el apartado de todo el trabajo artístico que tiene la película. O sea, a pesar de muchas cosas que estés viendo la peli y digas esto es de esta peli, esto es de esta peli, porque la peli es verdad que obviamente el propio director ha reconocido que se ha inspirado en Blade Runner en una parte, y de hecho hay una ciudad que se ve y las naves son muy Blade Runner. Por otra parte también me recuerda mucho a la película de Chappie con el tema de los robots, un poco el tema de cómo conviven y demás, y cómo se ve esa parte pobre, humilde, con la tecnología avanzada de IA, ¿no? Un poco a District 9, Distrito 9, una de las mejores películas de la ciencia ficción
Y también algún edificio que a otro vais a reír. Me ha recordado la película esta animación de robots o la del planeta del tesoro. O sea, ya sacando yo mis propias referencias. Y también incluso ciertos uniformes de soldados o cómo se mueven o las armas. Un poco me ha recordado El filo del mañana de Tom Cruise, película que os recomiendo, que es una pedazo de película de ciencia ficción. Me recuerda mucho, lo cual hay muchas referencias. Dentro de todas esas referencias, dentro de todos esos homenajes, dentro de esas claras inspiraciones, Gareth Edwards logra tener su propia historia, logra captar su propio ritmo, porque es una película lenta en muchos aspectos, otros con ritmo. Es una película lenta en el sentido que se cuece a fuego lento, otras partes tienen mucho ritmo. Y es una película fría. Una película muy fría, que es una de las cosas por la cual ha dividido bastante a la gente, ¿eh? Es una película muy fría, pero ya no hablo de la frialdad a la hora de contar la historia. Hablo a la hora de incluso las propias actuaciones, no solo de David Washington, que es un actor frío de por sí. Entonces esto puede ser muy bueno o muy malo. En este caso para mí ha sido bueno, y dejadme explicarme, porque creo que la película y el director han pretendido eso. Pero es verdad que, por ejemplo, aquí me ha fallado, que es una de las cosas que más me ha decepcionado de la peli, la música de Hans Zimmer. No me lo puedo creer que diga esto. La música de Hans Zimmer no ha estado ni de coña a la altura del resto de la película. O sea, de hecho, la parte más potente de la música suena en el acto final y ya es tarde y tampoco es que te explote la cabeza. Porque la película tiene momentos tan potentes visuales, momentos incluso emocionales. Ahora os cuento de qué va, tranquilos. Y no hay banda sonora, o si la hay es muy leve. Y le falta mucha fuerza a la banda sonora, muchísima fuerza. Y hay muchos momentos que digo, es que si este momento lo acompaña una gran banda sonora, cambia mucho la peli. Y me ha decepcionado bastante. Hans Zimmer ha hecho para mí de las bandas sonoras más decepcionantes. O sea, a excepción de, repito, que cumple, la puedes dejar pasar, no deja de tener la sensación de qué flojo, qué bien lo que estoy viendo, y lo que acompaña no acompaña absolutamente nada. Entonces, dicho todo esto, yo tengo que decir que para mí la película ha cumplido. Pero me da un poco de rabia e impotencia porque podría haber sido muchísimo más. Pero joder, en un mundo de refritos, de películas de superhéroes, de live action de Disney, de refritos de Disney, de refritos de blockbuster con la misma fórmula una y otra vez, veas, los superhéroes, y sin ideas, y remakes, y secuelas, y precuelas, viene esta peli, coño, hay que aplaudirla. Joder, aunque hubiera sido una mierda, o aunque hubiera sido un pestiño de peli, yo también la hubiera apoyado. Mirad, un ejemplo de la película esta de Adam Driver, que ha fracasado, que era una mala peli, 65 de ciencia ficción, que bueno, era una fumada, dinosaurios, un planeta y sobrevivir, pero mira, yo esas propuestas las apoyo y fui al cine a verla y me la gocé, y a excepción de que fuese mala, lo apoyé, antes que ver otras pelis de Marvel, de la misma Marvel o DC o lo que sea, de la misma fórmula 20.000 veces que hemos visto o lo que sea. Entonces esta clase de pelis hay que apoyarlas, y esta peli no es una mala peli, ni mucho menos. He puesto ese ejemplo porque, como digo, si esta peli hubiera sido muchísimo peor, habría que ir, etcétera. Entonces, ¿qué nos presenta esta película? ¿Cuál es el planteamiento de esta película? En un mundo, de hecho está, si no mal recuerdo, sería al principio, año 2065, en la que los humanos conviven con la IA, una tecnología súper avanzada, que llega a un momento en el que para los seres humanos es una amenaza en el que ya hay una especie de guerra. Pasa un acto terrorífico en la película, ¿vale? Que quiero que descubréis vosotros, no quiero haceros spoiler, aunque tampoco es un spoiler tocho, pero hay un acto en la que, digamos, fallece bastante gente, no digo más, y culpan de ese acto a la IA, ¿no? Sois vosotros los culpables, sois los malos, etcétera, y se causa el conflicto, se causa la guerra. De hecho, ese acto está hecho por la IA. Entonces, a raíz de eso, hay una separación. Y está como la parte del gobierno de Estados Unidos y la parte americana en busca del creador, de quien ha creado a la IA para acabar con ellos y acabar con la IA y que los humanos vuelvan a ser lo que eran. Porque de hecho la película al principio te plantea que con la IA han avanzado mucho más, que la IA ha sido una referencia. De hecho, el principio recuerda muchísimo a Fallout, a este videojuego. Entonces plantean un mundo en el que es posible una tecnología avanzada como la IA, y los humanos, para que los humanos y la IA puedan convivir y avanzar durante décadas en poco tiempo, ¿no? Y de alguna forma
que todos viviesen de una forma mejor, más sofisticada. No me sale, estoy muy cansado, perdón, es muy tarde y no he parado. Tengo todo el día estudiando con la oposición y tengo en la cabeza que no veas. Pero pasa esto que os he dicho y hay una separación. Y entonces, en ciertos lugares del mundo, la IA y los humanos siguen conviviendo. De hecho, está la IA, los humanos, y luego hay una especie de mezcla, una especie de humanos-IA, ¿vale? Y dentro de todo esto, pues sigue habiendo lugares donde se apoya la IA y donde la IA es necesaria. Hasta ahí os puedo decir, el resto de la película tenéis que descubrirlo. La peli plantea esto y es un planteamiento muy rápido, pero luego la peli, el transcurso y el hilo conductor, primero que un fallo que le veo gordo, que aquí le daba yo la razón a mi hermano, que mi hermano lo decía, es que por ejemplo los diálogos, sin ser horribles, son diálogos muy planos. O sea, no hay diálogos en las que se profundice en todo esto, la parte más filosófica, ¿no? De los humanos con los robots. Esto por ejemplo, ¿no? Que también era bastante plano, pues la peli está muy guay, Yo Robot, ¿no? De Will Smith. O Terminator, pero en este caso Terminator tiene otro planteamiento completamente diferente. O sea, esto de robots, IA, amenaza, lo hemos visto en muchas películas. ¿Qué hace diferente a esta? Pues que hay un hilo narrativo importante de amor, un hilo dramático de amor detrás de todo esto. Y el hilo de la otra protagonista, que es una niña, que esto sale en el póster, esto sale en las imágenes y no es ningún tipo de spoilers. Entonces, lo que ha querido hacer Edwards es mezclar muchas películas de ciencia ficción en una, con su propio diseño artístico, aunque se inspire en otras, con una historia que mezcla una historia que hemos visto en muchas más otras películas, en un planteamiento que es verdad que la sensación que a uno se le queda, o al menos yo, y lo hablaba con mi hermano y a él también, es que la película dura 2 horas y 23, una película relativamente larga, no se hace larga, tranquilos, pero que se podía perfectamente haber hecho una serie, se podía perfectamente haber hecho una trilogía. De hecho, mi hermano decía, mira, te voy a hacer una trilogía yo de cabeza. Primera película, planteamiento del mundo y conflicto. Segunda película, el desarrollo de personajes, ¿no? El desarrollo para entender más a los personajes con la presentación en la primera y el mundo y el desarrollo de la IA. Tercera película, desenlace. Y es verdad que para lo que cuenta la peli pasan muchísimas cosas. De hecho, la película tiene conveniencias de guión que no molestan, no son conveniencias de agujeraco, son conveniencias de guión claras. Y de hecho hay una cosa de la peli que no me ha gustado, que abusa mucho del tal, no sé cuánto, tal, vengo aquí con las armas hasta a punto y me salvo en el último minuto. Esto, hay varias veces que abusa esto la peli, que no me ha terminado de convencer, pero lo dejo pasar. Pero, claro, el planteamiento mola mucho, pero Gareth Edwards en 133 minutos que dura la peli te cuenta muchísimas cosas. Y hay partes emocionales importantes que a lo mejor no te llegan a calar por dos cosas. Por lo que os estoy contando de la narrativa, y la segunda cosa es porque os he dicho que es una peli muy fría. Entonces, a mí sí que me ha gustado porque, por ejemplo, en la pareja romance hay química. A mí me gusta la química que hay. Pero claro, hay muchas partes emocionales importantes que hubieran molado, que te hubieran llegado mucho más si se le hubiera dado más trasfondo narrativo. Porque no lo hay, porque los diálogos, sí que os digo algo completamente crítico. Los diálogos, siendo pasables, dejan mucho que desear y no son diálogos que te impacten, no son diálogos importantes, sino son diálogos que enriquezcan al mundo. Sin embargo, la parte visual, la parte también de que hay personajes que de alguna forma te llaman la atención, siendo planos también, seamos realistas. O sea, la niña es el único personaje que no me parece plano. La niña y la otra protagonista. El protagonista no es que me parezca plano, me parece un instrumento, me parece el hilo conductor. Y dentro de que es un personaje sencillo, porque es el típico sargento con un pasado, que tiene una misión, que la misión la tiene que hacer por diversos motivos que vais a descubrir, muy frío, honorable, el actor lo hace bien y cumple. Y realmente lo chocante de la peli es que lo importante no es el protagonista. O sea, John David Washington es el instrumento. Lo importante de la película es la niña y el trasfondo que hay detrás de la narrativa que te van a plantear. Y eso es muy interesante, porque es verdad que la película en cierto momento tiene un giro en el que tú vas a despertar y vas a descubrir mucho más de lo que la película te está contando por encima. Pero uno como espectador no deja de tener la sensación de que esto en una serie o en dos películas, o de alguna forma eliminando muchas cosas, o de alguna forma en vez de plantear un mundo tan grande, porque la película te plantea un mundo enorme, y claro, todo a nivel técnico cumple con ese mundo, y la historia es más pequeña. Digamos que es un mundo muy grande, muy enriquecedor, pero la historia que te plantea
siendo el planteamiento final, el desenlace grande, el hilo que hay y todo lo que hay dentro de la película se queda en algo pequeño porque podía haber aspirado a muchísimo más. ¿Cómo se puede haber hecho esto? Conforme os he dicho, con mejores diálogos, con menos conveniencias y por otra parte, quizás yo hubiera jugado con menos acción, porque la película tiene, no es que tenga un montón de escenas de acción, pero menos acción o menos momentos innecesarios que no aportan nada a la trama y más momentos en los que hubiéramos explorado toda esta parte narrativa que no se llega a explorar, porque se queda en algo plano. Ahora, ¿todo esto que estoy comentando es malo? No, no me parece malo, repito, es una muy buena película de ciencia ficción a la que le tengo que sumar las cosas positivas. El acto final, una batalla que hay brutal, una escaramuza. De hecho, hay ciertas escenas bastante XD de guerra, pero que molan un montón. Un droide que va corriendo y explota. Unos tanques enormes. Hay una referencia a Jurassic Park clarísima, que salen unas palmeras moviéndose y de ahí sale un tanque gigante. Hay partes visuales súper molonas. Hay cosas muy... O sea, aquí la gente cuando se muere, ¿vale? Tú les puedes como coger algo de su pendrive, de su cabeza, y lo puedes poner en otra persona medio robot, y tiene esa persona 20 segundos para poder decir algo y luego morir. Y es como que se ve su cuerpo en otro cuerpo, o sea, él está en otro cuerpo, pero tiene 20 segundos de vida. Y eso se usa en ciertos momentos de la peli para, de alguna forma, contar momentos importantes, ¿no? Decir, no, pues mira, estoy muerto, no sé cuánto, pero te voy a contar esto. O sea, la peli tiene pequeñas cositas muy de la propia peli. Y tiene pequeñas ideas muy de la propia peli, muy del propio Edwards. Y eso mola mucho. O sea, es un mundo que te interesa, es un mundo que lo estás viendo y estás dentro. Te sumerge muy bien, la dirección es muy buena, la fotografía es muy buena, la trama, repito, mantiene el interés. O sea, a pesar de todo esto, es verdad que tú estás viendo la peli y esto es importante, porque el problema de la peli hubiera sido si no mantiene el interés de lo que estás viendo, si no mantiene ese suspense, y la película eso lo mantiene muy bien, el qué va a pasar, y aunque luego a lo mejor terminas y dices, hostia, y esto, ese interés como espectador tú lo has ido acompañando durante la película, y eso creo que es algo que hay que sumar, y eso creo que es algo muy positivo. Y aparte, para lo que ha costado, repito, sé que repito esto, pues creo que es un pequeño milagro esta película en muchísimos aspectos. Me da pena porque creo que podría haber sido algo gigantesco, algo de un pepinazo. Yo me sigo quedando con Rogue One y Godzilla por encima de esta. Pero aún así creo que no hay que castigarla tan duramente, porque no nos ponemos tampoco poner quisquillosos. Doom, por ejemplo, que soy muy fan y me parece un peliculón, en guión no es que sea aquí la catarsis, o otras películas de ciencia ficción, en guión Avatar 2, por ejemplo, tiene un guión bastante sencillo. Pero el problema que tiene The Creator, que como te plantea algo gigante y el director coge algo pequeño y podría haberlo hecho algo grande, creo que ahí está el error. Pero ni mucho menos me parece un guión malo, ni mucho menos me parece un despropósito, y ni mucho menos me parece una película que no vais a disfrutar. Creo que es una película que, si os gusta la ciencia ficción, la vais a disfrutar un montón. Tiene un montón de referencias y muy bien cogidas, y creo que es una película que cuanto más visionados se le dé, más lecturas positivas se les puede sacar. Y desde luego tiene los momentos de las explosiones. Hay una nave, se llama Nomad, que es una nave que se encarga de eliminar la inteligencia artificial automáticamente. Viene corriendo, es como una especie de lupa gigante que viene y lanza un misil, y esos momentos de la Nomad son brutales, los momentos de las naves. También hay referencias a naves de Star Wars de Rogue One, claramente. Me ha recordado también mucho a Rogue One en la parte de la playa de la batalla final. Recuerda un poco a Rogue One. La parte visual, la parte del montaje también es muy buena. Los momentos dramáticos, el del final, y cuando quien haya visto la peli me entenderá, a mí sí que me ha funcionado. Me he quedado con ganas de más, pero sí que me ha funcionado. Y luego en el acto final hay una referencia a Gladiator, claramente. Una referencia a Gladiator descarada, que me ha gustado bastante. Entonces, ya os digo que la película, incluso añado, tiene pequeños momentos memorables, ¿eh? O sea, hay pequeños segundos o incluso minutos de escenas de cine de acción y de ciencia ficción elevado al máximo. Pero mucho del trasfondo que hay detrás, muchos de los diálogos y muchas de las cosas importantes para darle fuerza a las imágenes, tanto en una pequeña parte en una parte narrativa, vamos a decir, como en la parte sonora, que aquí sí me ha fallado, se han quedado atrás, ¿vale? No sé si me llega a explicar, yo espero que sí, pero aún así
Recomiendo que la veáis porque es una de las mejores películas de ciencia ficción del año, aunque no se han estrenado un montón, y es una muy buena película. Ya os digo que mi nota sería en torno al 7, 7 con algo, ¿vale? Voy a darle un poquito más para ser bueno, porque creo que esta clase de cine es la que se tiene que hacer, es la que se tiene que apoyar, y es una clase de cine que al menos te ha entregado un sello de calidad y un sello de blockbuster de autor. O sea, de hecho la película se divide en capítulos, dice capítulo 1, dice no sé cuánto, capítulo 2, la niña, y el título, y sale esta en japonés, tiene claras referencias al cine asiático esta película, a Asia también, salen monjes, estilo Shaolin, por eso la película creo que es tan fría. Por eso creo que la película tiene pequeñas genialidades, y esas pequeñas genialidades hay que valorarlas. Pero, repito, es verdad que me quedo con la sensación de, joder, lo que podía haber sido, de verdad que esta peli podía haber sido una barbaridad, y no lo es, no lo es. Pero al menos, ya os digo, para mí han cumplido, o sea, expectativas cumplidas, porque a veces también queremos esto en una peli y nos da menos y ya nos ponemos, no, yo creo que no, pero bueno, sin más. Espero que os haya entendido, estoy reventado, no puedo más y estoy muy cansado. Os dejo, muchas gracias a todos por el apoyo, suscribiros si no estáis, os pondré mi nota de la película en el hilo que tengo en Twitter, y si me dejo cosas por hablar, por mencionar, escenas o, bueno, os pido disculpas, estoy reventado, no puedo más. Estos días no para subir estrenos y mira, aquí estoy con la posición estudiando, aquí estoy con las hojas, aquí con la posición y poco más. Que vayáis a verla, que merece mucho la pena, y poco más que deciros. Besos a todos, ser buenos, cuidaros mucho, nos vemos en la próxima y chao.